Hoy es tiempo de hablar con un hombre tenaz, con un político que si tuviera que protagonizar una película y sin parecerse físicamente a Gary Cooper, sería la de Solo ante el peligro. Bienvenido a Periodista Digital, Alejandro Fernández. Un auténtico placer. Muchas bueno, gracias. ¿he exagerado mucho con esto de Solo ante el peligro? No, no estoy solo. Hay muchísimos catalanes y tengo un partido. Es verdad que en Cataluña pues no tenemos la implantación que tiene el partido aquí en Madrid, pero somos muchos y cada vez estamos siendo más. O sea que solo no me siento. Pero entiendo y agradezco la comparación porque, bueno, a veces sí que es cierto que te puedes llegar a sentir así. En inglés era high moon, es decir, y no tiene que ver con lo de Solo en el peligro, pero era high moon. Bueno, hacer política en Cataluña, no siendo separatista, ni dirigente del claudicante PSC, tiene que ser duro. Bueno, yo siempre explico que si tú eres un joven con vocación política, como era mi caso, yo soy licenciado en Ciencias Políticas, he dado clases de Ciencia Política, pero la política activa pues siempre ha sido mi vocación, y desde muy jovencito la tenía. Y la sigo manteniendo a pesar de todo. Me sigue encantando la política, por difícil que ésta sea. Pero es verdad que cuando tienes, por ejemplo, 18 años, vas a votar por primera vez, votas lo que te da la gana, yo he votado siempre al Partido Popular, pero tienes vocación política y haces un análisis mínimamente racional y vives en Cataluña, si quieres medrar, no te haces del PP en Cataluña. De hecho, tiene un punto kamikaze hacerlo. Si quieres medrar en Cataluña y eres un joven con vocación, pues o te haces socialista o te haces en aquel momento convergente. Eran los dos sitios donde podías promocionarte más rápido. De hecho, yo me afilio al Partido Popular con 18 años recién cumplidos, en el año 94, se van a cumplir 30 años de esa afiliación, y cuando yo me afilio, en aquel momento era absolutamente inimaginable que, en fin, miembros de nuevas generaciones en aquella época, pues nos planteáramos la posibilidad de tener un cargo público. En aquel momento Nuevas Generaciones sí que era puro altruismo, porque es que ni nos lo planteábamos. Es verdad que ya más adelante, cuando el Partido Popular gobierna en España, el Partido Popular también empieza a crecer en Cataluña, ya te planteas, y yo siempre he sido muy afortunado, porque pocos años después, en las elecciones del 2003, tuve ya el honor de ser concejal en mi ciudad, porque el partido creció en aquella época. Pero cuando te afilias en aquel momento, bueno, es que afiliarte al PP era todo lo contrario de aspirar a un cargo público. Y es verdad que, bueno, pues hay gente que se gasta muy mala leche allí con nosotros, desde siempre, y que el tratamiento pues es por parte de los medios de comunicación allí. En lo personal es cordial, pero mira, te voy a poner un ejemplo de una cosa que viví una vez en TV3 que me hizo mucha gracia. Tuve una entrevista en un programa de bastante audiencia, las entrevistas del Els Matins de TV3, y con la periodista que me hacía la entrevista, pues yo tengo una relación muy amable, e incluso pues, bueno, le tengo aprecio. Cordial. Sí, cordial. Y hice la entrevista y salí contento, digo, uy, he triunfado. Entonces, cuando vuelvo a ver la entrevista, me doy cuenta de que cada vez que hablo yo, cortan la pantalla en dos, sale en un lado mi careto hablando y al otro lado a la policía aporreando el 1 de octubre a la gente. Una manera muy civilina de dar a entender de identificar que el que estaba aporreando a la gente era yo. Tú, sí. Entonces, claro, ese tipo de técnicas de comunicación son las que nos aplican en Cataluña, y efectivamente complica mucho las cosas. Lo tenía guardado para más adelante, pero ¿cómo a alguien de Tarragona se le ocurre estudiar Ciencias Políticas? Que imagino que la facultad sería un nido de rojos, porque lo era aquí en Madrid, ¿eh? Totalmente. Digo, bueno, sin exagerar. Vamos a ver, en mi clase... O sea, digo, pues que dice uno, bueno, estudio Derecho, soy farmacéutico, porque claro, no tienes tampoco antecedentes en la familia. No, mi padre... ¿A quién se le ocurre estudiar políticas y por qué? Mis padres son de familia ganaderas de Asturias, de las montañas asturianas, de estas familias que tenían 12, 14 vacas como mucho, en las montañas a 1500 metros, vaqueiros de alzada que los llaman, ¿no? Luego mi padre se saca en la mili el carnet de camión y viene a Cataluña conduciendo un camión de obra. Y luego se hace encargado de obras, le va un poquito mejor las cosas y somos 3 hermanos, pues por pura vocación, porque realmente, de hecho, en mi promoción que nos dediquemos a la política activa, 3 o 4, Laura Vilagrá, vicepresidenta de la Generalitat, es de mi promoción de Ciencias Políticas. Y la verdad es que no era del sector más radical en aquella época, no la recuerdo, pero había un sindicato allí que era Alternativa Estel, que es el embrión de la CUP, que ya invitaba a dar charlas a batasunos.
Entonces, gente españolista de derechas, porque yo no tengo ningún complejo en decirlo, yo creo que de alumnos de mi corriente ideológica debíamos ser 2. 2 de 80. Sí, solo ante el peligro. Bueno, allí en Barcelona, viviendo en Barcelona, ¿se ven las cosas tan mal como las vemos desde Madrid o desde la meseta? Me refiero a Cataluña, la situación en Cataluña, Vamos a ver. el centro derecha en Cataluña. ¿Se ven? Porque a lo mejor yo tengo una visión pesimista o taciturna de lo que está pasando, pero uno tiene la impresión de que aquello está perdido. Yo no comparto esa opinión, aunque la entiendo a la perfección, y no la comparto porque si no, no me dedicaría a lo que me dedico. Es decir, yo estoy convencido de que Cataluña tiene remedio. Y estoy convencido de ello porque, entre otras cosas, es una sociedad que ya ha vivido este tipo de procesos anteriormente y suelen, además, ser oscilantes. Cataluña tiene momentos, es verdad que es un tópico lo del Seny y la Rauxa, momentos de Seny donde es líder en economía, en cultura, en creatividad, y luego tiene momentos en los que es una sociedad que tiene momentos de enajenación mental transitoria, y ahora estamos viviendo un tiempo de esos, en los que gente realmente inteligente, preparada, etcétera, pueden acabar adorando a un personaje como Carles Puigdemont, que es absolutamente tóxico, y creo que es un término, a mí me gusta ser respetuoso con mis adversarios políticos y nadie podrá decir que he insultado nunca a nadie en el Parlamento, pero decir que cualquiera que se haya acercado a Carles Puigdemont y a ese mundo de Waterloo sale trasquilado es quedarse corto. Es decir, es un personaje tóxico. Y además la degradación institucional, todo lo que ha provocado él, es así. Pues yo tengo amigos, personas brillantes, simpáticos, agradables, que no puedes hablar de este tema con ellos porque lo adoran. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué te ha pasado? Como la película que hay de Tarantino, ¿qué te ha pasado? Tú antes molabas, ¿no? Sí. Pues se les va, sí, es una cosa curiosa. Ya que lo ha citado, habrá amnistía y volverá en coche Puigdemont, pero esta vez descapotable, de pie, por la diagonal, con las multitudes en ambos lados de la acera a Barcelona en breve, Puigdemont, ¿en breve o a medio plazo? No creo que haga una escenificación de ese estilo. Yo si fuera él lo hacía. Kennediana. Ya soca aquí y la carraca. Pero yo, viendo un poco cómo es la liturgia nacionalista, más que un paseo en descapotable, que eso es muy americano, yo creo que elegirá a lo mejor algún sitio, el Fusado de las Mureras, algún sitio que para ellos es emblemático, o el Camp Nou, en el martirilogio nacionalista. O el Camp Nou, que es instrumental en toda la película. Yo no creo. Yo creo que alguna cosa así más relacionado con lo que ellos, el victimismo nacionalista del 1714, algún espacio de esos para hacer un retorno. Yo creo que se aprobará. O sea, que habrá amnistía y volverá. Creo que se aprobará y creo que volverá. Ojalá me equivoque, pero creo que ocurrirá eso. Tiene usted 47 años. Efectivamente. Y por tanto ni había nacido cuando Franco murió aquí cerca, en la cama de un hospital que había inaugurado él, por cierto. Sí. Pero ha visto pasar, como niño, muy pequeño, pues a todos los presidentes de la democracia. Sí. Desde Adolfo Suárez. No sé si tiene recuerdos de Adolfo Suárez. No, porque yo nací en el 76. Sí, pero de Felipe González seguro que sí, pues ya tenía 12 años. Sí, y además con Felipe González, cuando él entra en la presidencia en el 82 yo tenía 6, pero yo con 10 años ya seguía la política mucho, o sea que tengo muchísimos recuerdos de Felipe. O sea, claro. Los ha visto a todos. A todos. ¿Es Pedro Sánchez el peor? Yo creo que el peor de todos es Zapatero. Es una opinión personal que tengo. Creo que en el caso de Sánchez... Que es vecino mío. Bueno, espero que sea la convivencia adecuada. Sí, no, lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que Sánchez es un ansia andante de poder, con unos escrúpulos muy relativos, como demuestran en el día a día. Pero el problema de Zapatero es que él tiene un corpus ideológico de izquierda radical muy metido dentro, y lo está sacando a relucir en estos tiempos, ¿no? Sus alianzas con el comunismo internacional, con el mundo de la dictadura venezolana, de Cuba, etcétera, etcétera, es el que decide de manera consciente romper el espíritu de la transición española con dos instrumentos, que son el pacto del Tinell en Cataluña para aislar al Partido Popular, y el segundo, las conversaciones en Perpiñán con el mundo de ETA para blanquear a Batasuna. Todo eso es del año 2004.
impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero. Y de esas dos estrategias, todo lo que estamos viviendo emana de allí. Y yo le veo a Sánchez, que quizás sea el peor en resultados de política, pero creo que es más perverso en su manera de entender el mundo Zapatero. Sí, y decía más, ni una mala palabra y ni una buena acción, que se decía. Me ha desordenado usted toda la entrevista, pero la tenía muy bien organizada. Estoy ya en el caos, son las cosas en el caos, que es mi tesis sobre lo que hay que hacer a partir de ahora en la política española. Pero casi con la actualidad más rabiosa. ¿El personaje que acabará con Sánchez, que lo echará de la Moncloa, será Puigdemont o Ábalos? ¿O no se atreve a apostar? Yo creo que los únicos que le podemos... Tal como están las cosas, serían los electores. Sí, es que tenemos que ser nosotros, los españoles. Ya. Y creo que a través del Partido Popular... Bueno, como le honra, porque hay un sector muy importante de su partido que se ha encomendado a Puigdemont como si fuera el ungüento amarillo, ¿eh? Pues cualquiera que se acerque a él comprobará sus propiedades tóxicas a las que me refería antes. Pero le he interrumpido. ¿Usted cree que será el electorado? Que ninguno de los dos acabará con No, él. porque yo creo que todos... estoy convencido de que lo de Ábalos hay una parte en la que podría haber una cierta voladura controlada entre ellos, porque tienen mucho que taparse unos a otros, y creo que Puigdemont está subido a un proceso, a un nuevo Frente Popular, que es todos los partidos que votaron a Sánchez en la investidura. Entonces yo no depositaría ninguna esperanza en Puigdemont para que se cargue a Sánchez, si eso comporta que nos tenemos que aliar nosotros con él, porque es que nadie lo olvide, es que nos va a pedir lo mismo a nosotros. Por lo tanto, no hay nada que hablar, no nos va a pedir una carretera y mejorar el puerto de Barcelona, no nos va a pedir eso, nos va a pedir la autodeterminación y la independencia. Entonces, como además es cristalino, es decir, tampoco lo esconde, pues bueno, no sé si blanco y en botella, creo que no hace falta ser un genio para ver claramente que no nos podemos acercar a él. Pero señor Fernández, ¿lo tiene claro eso su partido? Porque ha dado, quizás todo es confuso y la política es como la guerra, tiene mucha bruma. Ha dado la sensación a veces de que el Partido Popular como partido no tenía esto claro. Desde luego, lo que se hizo justo en el proceso electoral, el pasado proceso electoral de las generales, aproximaciones, reuniones, cosas que hubo, no sé qué hay de verdad y qué hay de mentira, te inducen o te empujan a la confusión. Es decir, no sabes si el PP sabe claramente que hay personajes con los que no se puede ir. Si alguien lo dudaba, ya no lo duda. Ya. Vamos, viendo los acontecimientos de los últimos tiempos y cómo los miembros de Junts se dedican a jactarse prácticamente de esas conversaciones en tono amenazante, etcétera, etcétera, es evidente pues, que si alguien creía que Junts tiene algo que ver con la antigua convergencia, pues hoy ya sabe que nada tiene que ver con aquello. Le he preguntado por Sánchez, pero hay otro personaje también muy importante que está saliendo mucho estos días, por su proximidad a la trama de corrupción que se llama caso Coldo, que es mucho más extenso, que es Salvador Illa. Sí. Entonces, no sé si tiene usted datos que puedan indicar que Salvador Illa se lo llevará también la corriente en esta historia, no. Si sobrevivirá como lleva sobreviviendo 20 años a todas las cosas. Vamos a ver, nosotros lo que hemos trasladado sobre el caso de Salvador Illa es que tiene que dar explicaciones. Él ayer, después de esconderse unos cuantos días, por primera vez habló sobre el tema, sí, y dijo que estaría dispuesto a explicarse en la comisión de investigación que se abra en el Senado. Por lo tanto, bueno, yo, como le critiqué por esconderse, también celebro que haya dicho que va a ir a esa comisión. Esperemos que vaya a decir la verdad. Esperemos que vaya a decir la verdad. Y esperemos que realmente se confirme que va, porque mucha gente dice que va y luego a la hora de la verdad, cuando llega la convocatoria, no acuden, ¿no? Es evidente que o por acción o por omisión, ahí hay una responsabilidad política de haber contratado mascarillas con esa estructura mafiosa. Veremos exactamente hasta dónde llega. Bueno, y hay un reparto de 2.500 millones, un contrato multimillonario. He escuchado a Ábalos decir, hombre, a mí por esta pequeña cosa, cuando la gente dice pequeña cosa, a 50 millones. Por el amor de Dios. Claro, dice, no, es que comparado con el presupuesto del ministerio... Oiga, no, pero es que además la comparado con el Banco de España... La corrupción da igual. No es relativa, claro, es absoluta. Es absoluta, claro. O sea, en términos morales, éticos y legales, lo mismo es robar 1.000 pesetas que robar 1.000 millones de euros. O sea, es que, claro, es que no,
que no va por ahí. Yo no lo sé, no sé exactamente si Salvador Illa va a tener que hacer frente a responsabilidades penales o no sobre esta cuestión. Veremos las responsabilidades políticas también en función de lo que declara en la comisión de investigación. Hacer que el separatismo catalán, para un sector importantísimo, separatismo digo, de la sociedad española, numéricamente por encima de los 8 millones, aparezca como normal e incluso respetable, es el gran y trágico mérito o éxito de los socialistas españoles, porque han conseguido que un sector importante del electorado, gente de Extremadura, de León como soy yo, de su Asturias original, pues vote consciente de que se está favoreciendo el separatismo catalán. Bien, el Partido Socialista, y esto lo he explicado muchas veces, ha aplicado una técnica de comunicación llamada la ventana de Overton, que consiste en convertir lo inaceptable e inmoral en cuestión de 3 o 4 meses en imprescindible y democrático. Lo hicieron con los indultos, jamás los daremos, pero ¿cómo se le va a dar un indulto a alguien que dice que lo va a volver a hacer? Pues al cabo de 3 meses hasta empezaron a pedirle a la Iglesia que se posicionara a favor de los indultos por caridad cristiana. Y lo hizo, ¿eh? Y lo hizo. Es decir, fíjate cómo en 6 meses pasan de decir que es inmoral e inaceptable a decir que es que incluso es imprescindible en términos de caridad cristiana. No te lo pierdas. O sea, es una cosa increíble. Lo han hecho con la amnistía. En la campaña electoral, hace nada, decían que cómo se le va a dar la amnistía, un perdón general a gente también que dice que lo va a volver a hacer, y que además por delitos gravísimos contra la democracia, etcétera, y además en el marco de una investidura, no de un gran proceso de reconciliación, no, en una transacción corrupta. Bueno, pues al cabo de 6 meses es imprescindible la amnistía para la convivencia. Entonces, esas estrategias acaban provocando que también, fruto del relativismo en el que funciona y la falta de principios morales que rigen hoy en día una parte sustancial de nuestra sociedad, que al final ese tipo de personajes que lo que acaban haciendo es, lo que están haciendo es destruir nuestra convivencia, sean aceptados como actores políticos normales. Yo he citado mucho cuando Jaime Mayor Oreja, en el año 2004, advierte, después de las conversaciones de Perpiñán, que el objetivo de todo aquello era blanquear a Batasuna como un actor político respetable y equiparable a cualquier otro partido democrático. Y en aquel momento todo el mundo se echó las manos a la cabeza. ¿Pero qué dice este hombre? Pues la realidad es que 20 años después el socialismo ha conseguido que parezca más democrático Bildu-ETA que Vox, por ejemplo. Sí. Y lo han conseguido. Y hay una parte muy importante de la sociedad que considera más respetable a los herederos de ETA que a Vox. Y vuelvo a repetir, yo ni soy de Vox y todo el mundo conoce las discrepancias que tengo con ellos y alguna coincidencia. Pero, en fin, lo he explicado muchas veces, a mí me dan a elegir entre Otegi y cualquier miembro de Vox y prefiero al miembro de Vox, lo tengo clarísimo. Me dijo antes que no todo está perdido, que ha habido situaciones anteriores en la historia en que hemos vivido tensiones y bochornos parecidos. Si le quisiera puntualizar, a lo mejor estoy equivocado, que casi siempre han tenido, antes de volver a su cauce, algo muy traumático por el medio, ¿eh? Es cierto. O sea, decir que es cierto que las aguas vuelven al cauce, pero vuelven después de una de esas que uno no quisiera para sí ni para... La gran ventaja, aquí la ventaja de estar en la Unión Europea es importante. Y me explico por qué. Es decir, la gran cualidad que tiene la Unión Europea, que tiene muchas lagunas, y las conocemos todos, y muchos asuntos que debe mejorar, es que en sus Estados miembros, que son Estados-nación, que durante siglos se dedicaron a hacer la guerra, entre ellos o internamente, 60 años de desaparición absoluta de guerras. Sí. Internas, civiles, o entre países. Cosa que no ha ocurrido en el resto de Europa, no miembro de la Unión Europea. Los 2 conflictos bélicos que se han sufrido en Europa, en los Balcanes y ahora en Ucrania, han sido en zona no Unión Europea. Eso... Y con un catalizador, el nacionalismo separatista. No, claro. Ambos casos. Claro, siempre. Es que de hecho la Unión Europea es un proyecto contra el nacionalismo identitario. Es decir, la Unión Europea, el germen ideológico de la Unión Europea, es la Europa de los ciudadanos libres iguales. Cuando se enfrentaban a esa idea
del nacionalismo alemán, de que Alemania era donde se hablara alemán, y si en el sur de Dinamarca se habla alemán, hacemos la guerra y nos llevamos eso, y si en Alsacia y Lorena se habla alemán, nos lo llevamos. En los Sudetes o donde sea. Sí. Entonces, todo donde se habla alemán es alemán, que es un poco la idea dels països catalans que tienen los nacionalistas en Cataluña, ¿no? Que es Cataluña los sitios donde se habla catalán o lo que ellos dicen que sea catalán, que no voy a entrar en ese debate de si el valenciano o el catalán, sí. Cada uno llama a su lengua como le da la gana, solo faltaría que se le tuviera que decir a los valencianos cómo llamar a lo que hablan, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Pero en cualquier caso, yo estoy convencido de que esa pertenencia en la Unión Europea es la que garantiza que muchas de las cosas que han pasado en Cataluña en los últimos años no hubieran acabado como el Rosario de la Aurora. Y la vuelta, porque me ha dicho usted, el diagnóstico está claro, pero ¿cómo se sale de esto? Porque ha manifestado al principio que usted es optimista y cree que no está todo perdido, ni en Cataluña ni en ningún lado, imagino. Pero ¿cómo se sale de esto? ¿Cuándo termina esta peste? ¿Cuánto durará? Yo tengo ahora 72 años, estoy esperando la llamada de San Pedro. Lo voy a ver desde allí con un arpa y unas alitas, lo veré aquí. A ver, yo lo primero que te deseo una larga vida y que puedas ver la normalización de esta situación, pero yo creo que estos procesos... Me confieso que me jodería. Estos procesos históricos no se resuelven de un día para otro. Es decir, aquí tienen que pasar varias cosas. Tampoco se van a solucionar todas de golpe y porrazo y como por arte de magia con el mero hecho de que el Partido Popular vuelva a tener el poder. Pero una parte de la solución vendrá ya en el mero hecho de que el Partido Popular recupere el gobierno de España. Pero la segunda parte es que no cometa algunos errores que se cometieron en el pasado. Yeah. Y eso es fundamental. La primera es que desde las políticas nacionales se debe ayudar a los constitucionalistas catalanes, no transaccionar con los separatistas que no te van a querer nunca. Hay que darle presupuesto, fuerza política y rearme moral a la gente que ha luchado por la idea de que Cataluña es España. Y no intentar llegar a medios pactos con aquellos que no se van a sentir españoles nunca. Pero es que en Cataluña es un problema de desistimiento, porque en todas las encuestas queda clarísimo que el sentimiento mayoritario es compatible catalán y español. El 70% de los catalanes se sienten, a lo mejor un poquito más de una cosa o un poquito más de la otra, pero el 70% se sienten catalanes y españoles. Y luego el resto de porcentajes se divide entre los que se sienten exclusivamente catalanes y los que se sienten exclusivamente españoles. Pero los que nos sentimos las dos cosas somos la mayoría. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces las políticas nacionales respecto a Cataluña han estado más orientadas en a ver cómo satisfaces al porcentaje pequeño que solo se sienten catalanes que intentar armar un proyecto político poderoso dirigido a los que nos sentimos las dos cosas. Y eso tiene un principal responsable, el PSOE, por acción contra eso. Y nosotros en algunas ocasiones, históricamente, por omisión o por dejadez. Pues ya ha dejado muy claro que no hay nada que chalanear, que negociar, que pastelear con Junts y con RC, pero volviendo al PSOE, al PSC, ¿está perdido definitivamente para el constitucionalismo? ¿Hay algo ahí que se pueda salvar? Vamos a ver, el PSC es un partido que por encima es una factoría de poder, que se guía por un absoluto pragmatismo con el objetivo de alcanzar el poder. En ocasiones como instrumento para que Pedro Sánchez esté en la Moncloa, que es lo que ocurre ahora, y en otras ocasiones pues ha llegado a tener la presidencia de la Generalitat. Y como tienen unos principios bastante líquidos, por decirlo suavemente, no tiene ningún inconveniente en pactar con Esquerra Republicana y en su momento con la antigua Iniciativa per Catalunya en lo que se llamaron los tripartitos, que fueron más nacionalistas, o igual o más nacionalistas que la convergencia de Pujol, y luego cuando ven que están muy hundidos, sumarse a las manifestaciones del 29 de octubre en Cataluña a favor de la Constitución y a favor de la unidad de España. Eso es el PSC. Es un partido que esa ambigüedad hay que reconocerle que en términos electorales le ha podido servir en muchas ocasiones, porque les permite pactar con el diablo y con Dios y con el diablo, pero esa manera de hacer ha ido deteriorando muchísimo la calidad de la política en Cataluña. El PSC es probablemente el principal responsable de lo que ocurre en Cataluña, porque del PSC se esperaba otra cosa.
y porque el PSC siempre se ha presentado ante la sociedad catalana para hacer lo contrario de lo que luego hace. Entonces, ¿es salvable o no? Yo creo que si hay un constitucionalismo fuerte, el PSC, como ocurrió con Ciudadanos en su momento, que llegó a ser muy fuerte, el PSC entonces se ve abocado a apoyar eso. Cuando ellos ven que la fuerza está en el ámbito separatista, se lanzan hacia el otro lado. ¿Y no fue, y ya concluyó, un error de manual darle aire al PSC haciendo como hicieron ustedes a Collboni, alcalde de Barcelona, para evitar que fuera un nacionalista de manual también el que asumiera la alcaldía? ¿No es mejor jugar ahí, como yo decía al principio, pues al caos? ¿Que queréis juerga? Pues juerga para todos. Yo no, es verdad, siempre lo digo, esa decisión era Guatemala, Guatepeor. Sí. Cualquiera de las dos que tomaras era mala, sí, pero no había una tercera, era una o la otra, porque incluso ponerte de perfil y abstenerte y tal, significaba que querías ser alcalde. Sí. Yo vuelvo a repetir, yo defendí en su momento esa decisión y la defendí por una razón esencial. El mismo día de la investidura, Trias llega a un acuerdo con Esquerra Republicana y declara su sumisión / lealtad a Carles Puigdemont y Waterloo. La ciudad de Barcelona es una de las ciudades más importantes del mundo, con un presupuesto gigantesco. O sea, poner directamente en manos de Waterloo el presupuesto de Barcelona hubiera sido una auténtica barbaridad. Y es cierto que Collboni no da más que disgustos, porque es así. Pero también creo que entre Guatemala y Guatepeor había que elegir. Y creo que esa fue la decisión correcta. Otra cosa, insisto, es que evidentemente lo que está haciendo Collboni no hay derecho. Muchísimas gracias, don Alejandro Fernández. Espero verle por aquí. Ha sido un auténtico placer, como siempre.